Hola, estamos acá de nuevo en Amanecer, en este segundo diálogo ya sobre psicoterapia y budismo, una forma aquí que eh, nos hemos arreglado un poco para conversar en voz alta, para reflexionar, también un poco para aliviarnos, en el sentido de que es muy importante a veces simplemente sacar las ideas a refrescar. Bueno, en este sentido, bueno, de nuevo doy la bienvenida a este blog, a este proyecto y a los otros proyectos que están aquí en Blog Amanecer, tanto los diálogos como los conversatorios, como un montón de cosas que se han preparado y que también se están subiendo, por ejemplo, a YouTube, que eso es bastante interesante. Por ejemplo, si el día de hoy les interesaría o pueden un ratito nada más, se va a depositar en la cuenta de YouTube, entonces no se preocupen, hay bastantes más cosas que hacer por acá en Amanecer. Bueno, yo me presento para no tardar más. Primero que nada agradezco a Ana, que ha hecho todo posible por acá. También a Elías, que tiene que ver mucho de esta inspiración de platicar con amigos, con personas que nos puedan motivar a pensar, ¿no? Porque creemos mucho en que pensar tiene un gran sentido. Mi nombre es Manuel, con eso es suficiente. Yo siempre me digo que para no meterme mucha presión, soy un entusiasta de budismo y desde ahí pregunto cosas y desde ahí quiero conocer personas también. Entonces, ese es el insight, la idea uno. Y me gustaría, antes que cualquier otra cosa, que pudieran presentarse ustedes brevemente con 2, 3 informaciones sobre su vida, sobre su persona. Y empezaría, por favor, con Marcela. Bueno, yo me llamo Marcela Sofchi, soy profesora en el ITESO, en el Departamento de Formación Humana desde hace 24 años, doy ética y soy psicoterapeuta, estudié una especialidad en psicoterapia corporal con el enfoque en bioenergética y tengo como 10 años trabajando como psicoterapeuta humanista, porque también hice la maestría en desarrollo humano en el ITESO, entonces pues esa es como mi formación profesional y las dos profesiones me gustan mucho. Gracias. Bueno, Gracias. estamos transmitiendo desde Gracias. Guadalajara. Igual y eso me pueden ayudar si están por acá también ustedes, solo para aclarar que ITESO es en Guadalajara. Ah, sí, estoy en Eh, Guadalajara. gracias. Te escuchamos, David. Hola, hola a todos, mucho gusto. Sí, también estoy en Guadalajara, aunque yo soy de un estado aquí cerca de Nayarit. Eh, bueno, yo principalmente estudié Derecho, aunque no me decidí no dedicarme a eso, me apasionó más el lado de la psicología, pude estudiar licenciatura en psicología eh, y a dedicarme a la psicoterapia también, pero desde un enfoque cognitivo-conductual primero, y en la actualidad estoy estudiando la maestría en enfoque sistémico y ahí voy adentrándome entre análisis de la conducta de repente un poco, que es la parte como más conductista, más eh, la gente cree que más cuadrada, pero no es así, ya tener oportunidad de explicar cómo no es así. Y pues sistémico, entonces me dedico totalmente a la psicoterapia actualmente. Muchas gracias, David. Fernando, te escuchamos. Ok, bueno, estoy en un punto chistoso de combinación de estudios. Digo, mi primer estudio universitario es biología, no lo terminé. Mi segundo estudio universitario, pues fue psicología, ese sí lo terminé. Eh, Me dediqué durante 4 años y medio a psicología organizacional, no me gustó para nada. Y luego brinqué al área de neurociencias y ciencias del comportamiento. En el inter de una a otra, estudié un diploma en análisis experimental de la conducta. Luego hice maestría en neurociencias. Al estar haciendo la maestría en neurociencias, tuve chance de hacer una especialidad en actividad eléctrica cerebral y cognición. Y luego fui tomando así como diversos entrenamientos dentro de la rama conductual y cognitivo-conductual. Me tuve suerte también de tener como
entré como a una especie de pilotaje raro donde se probó como un diplomado en psicoterapia sistémica y aunque no soy tan sistémico, pues me tocó echarme un año de entrenamiento en sistémica y actualmente estoy ya en las últimas de un doctorado en investigación psicológica sobre la línea de neurociencia y conducta. Y soy profesor también de ITESO, nada más de otra área, del área de psicología. Me encargo de las materias, bueno, no, junto con un equipo, pues, de las materias de corte biológico, bases biológicas de la conducta, neuropsicología, biorretroalimentación y otras cosas, y tengo a mi cargo un pedazo del, ¿cómo se llama?, del laboratorio de psicofisiología. Es por una parte. Por otra parte, trabajo en un centro llamado INA, que es Instituto de Neuropsicología y Neurociencia Aplicada. Estamos un equipo como de 10. Ahí hacemos como intervención clínica y un poco de investigación. Me encargo de la parte más de psicofisiología en el instituto, y aparte tengo una mini empresita chiquita que hace software para psicología, neurociencias y a veces videojuegos. Entonces es como más o menos me ando distribuyendo. Pero bueno, eso sería. Gracias. Gracias, bastante impresionante. Va a ser muy rica esta conversación, ya lo auguro. Quiero dar un pequeño encuadre como para lanzar la primera ronda. La idea no es combatir ni destruir, no es debate, no es o sea, puede haber polémica, pero no necesariamente hay que defender o contestar. La idea es que puedan o retomar o tal vez discurrir en otro lugar o ustedes mismos dudar de su postura. La idea es liberar pensamientos, pensar en voz alta, decimos nosotros. Ok. La semana pasada estábamos también teniendo este conversatorio y había comenzado con la idea de sufrimiento. El Buda, Siddhartha Gautama, la primera cosa que dijo como enseñanza después de la iluminación fue un diagnóstico médico. Sufrimos. Pero el diagnóstico médico, hoy en día, lo voy a poner así de manera muy, muy breve, podríamos decir que la modernidad la dividió en dos diagnósticos médicos. Uno, el que hacen los médicos y que atiende, digamos, el cuerpo. Y dos, el que hacen los psicólogos y el que atiende la mente. Para el Buda no era posible creer que eran distintos, pero lanzo, para que vayamos por allí, la primera noción: medicina para la mente. ¿Cómo podemos pensar eso desde su enfoque y desde sus experiencias? Me interesan mucho sus experiencias. Comenzamos con como aparecen en mi pantalla, así que Marcela, por favor. Ay, pues, desde la postura que yo trabajo, que yo manejo, tampoco hay mucha diferencia entre la psique y el cuerpo. O sea, el psique y el soma simplemente son como dos representaciones diferentes de la misma energía. O sea, el cuerpo es una energía más densa y la psique o el aparato psíquico es una energía más sutil. Entonces, la manera en la que justamente nosotros trabajamos no es a partir de la mente, sino es a partir de la experiencia. Entonces, una persona narra algo que le está ocurriendo y cuando le está ocurriendo, vamos extremadamente lento, haciendo pausas y permitiendo que la mente no sea una protagónica de lo que está pasando, sino una observadora. Justamente este observador de la que se habla también, ¿no? En esa filosofía que creo que sí se maneja también en la filosofía budista, ¿no? Sobre el observador, que es la mente que observa, pero que no emite juicios y que tampoco hace análisis, ¿no? Entonces, a partir de lo que va sintiendo la persona, se va jalando la hebra. O sea, yo no tengo ninguna expectativa de a dónde tiene que llegar esta persona, sino va siendo extremadamente orgánico. Si la persona lo está sintiendo orgánico y está narrando algo que le está pasando, todo el tiempo estoy, ¿qué está sintiendo? ¿Y qué está pasando? Y si este dolor o este miedo hablara, ¿qué diría? Y de pronto empiezan a aparecer cosas del inconsciente a la conciencia, porque las está narrando la experiencia sensorial y emocional. Entonces, todas las cosas que sentimos en el alma como emociones, las sentimos en el cuerpo como sensaciones. O sea, no hay manera que yo no sienta una emoción y que no haya una reacción corporal.
Si yo siento enojo, ya sentí acá. Si yo sentí tristeza, sentí acá. Entonces, todo el tiempo están en interrelación. Para mí no existe tal cosa como medicina para la mente solamente. Pero bueno, podría hablar más, pero creo que no, o sea, supongo que esto es suficiente por ahora. Súper interesante, Marcela. De hecho, yo voy a dar aquí solamente el matiz budista y te diría, se sienten los pensamientos, no solo las emociones y las sensaciones, se sienten los pensamientos, eso sería típicamente una postura budista. Pero bueno, te escuchamos, David. Bueno, desde mi ejercicio y desde mi visión, el concepto de mente, de hecho, lo he estado deconstruyendo por ser una postura un tanto monista y pues para mí, perdón, dualista, y para mí la filosofía como más monista es principal. ¿A qué me refiero con esto? A que somos como un todo, va algo parecido a lo que decía Marcela, ¿no? No hay tanta diferencia, o sea, para mí no hay diferencia, somos un todo y entonces a partir de nuestra historia de aprendizaje es que empezamos a como seleccionar o a categorizar ciertas situaciones y ciertos escenarios para nosotros reaccionar. Entonces, eh, ante esto, para mí lo importante es entonces poder ayudar a que las personas encuentren esos escenarios propicios para o no evitar, porque justamente el problema es querer evitar, pero sí poder confrontar y exponerse ante las situaciones difíciles de la vida para no crear, ¿cómo te digo? Para no exacerbar la idea del sufrimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí es eso, es no evitar las experiencias, sino poder confrontarlas y, y entonces tener mayores y mejores habilidades para poder nosotros con nuestras herramientas, si es que lo entendí bien, darnos esa medicina, porque al final es eso, ¿no? Ahora, si lo vemos desde la parte más sistémica, desde este punto, siempre estamos viendo las interacciones, ¿no? Más que un aparato como intrapsíquico, siempre estamos viendo cómo afectan las interacciones y cuál es la función de nuestra conducta dentro de esas interacciones y ver qué es lo que nos está dañando, porque a veces, pues no a veces, sino todo el tiempo está cumpliendo una función para mantener ese sistema. Entonces, es como, ¿tiene sentido? Solo quiero mantener el equilibrio del sistema porque pues sería la ley de sistemas, ¿no? O sea, estoy metido ahí, pero puedo romper ese patrón de comportamiento para entonces, o sea, empezar a cuestionarse, ¿no? Y ver que sí está en nosotros poder hacer este cambio, no solamente de escenarios más propicios para mí, sino también de mi propia percepción, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, también sería lo cognitivo, ¿no? ¿Qué percepción, más bien, qué sentido le doy yo, qué explicación, qué significado le doy yo a lo que a lo que estoy recibiendo y que se convierta en una decisión, si mejor eh, me enfrento y lo tomo de otra forma o sigo sufriendo. Muchas gracias. Rescataré poco tiempo después de estas nociones de reacción, interacción y decisión. Pero ahora quiero escuchar a Fernando, por favor. Ok. Yo estaría de acuerdo con esta visión más monista ¿cómo se llama? Del comportamiento humano, y de lo psicológico, desde el punto de que desde mi área tampoco es como mente y cuerpo, es un organismo que se comporta. El sufrimiento típicamente lo vamos a encontrar cuando hay algo que despliega la posibilidad real o percibida de una amenaza, ¿no? Y en ese sentido fluctúa en función de varias cuestiones. Y una tiene que ver con la exposición como al estresor, ¿no? Entonces, si no se ha expuesto al estresor, pues no ha generado callito y la cosa se siente peor. Y luego, si el estresor en algún punto generó un pico y luego el organismo evitó, pues se vuelve peor la cosa, ¿no? Entonces, sí, evitar definitivamente no es como que una buena solución al afrontamiento. Estoy totalmente de acuerdo con el abordaje que hace David y cuadra súper bien con lo que ya sabemos.
en el área de neurociencia, o creemos saber. Y por otra parte, el sufrimiento, pues a lo que te lleva a la hora que, que identificas como esta posible amenaza, pues es a incrementar el consumo de recursos en una serie de sentidos y pues te lleva a un sobredesgaste, ¿no? Porque básicamente es más, simplemente con que te aferres mucho a un debo o un debería, pues tienes que considerar que el cerebro va a reaccionar no como ahorita, o sea, realmente no somos muy distintos de hace 20.000 años. Y entonces, si expones ese debo o debería a una condición de hace 20.000 años, pues es una condición de vida o muerte. Y entonces mi debo o debería, si está en función de un Ferrari, pues el resto de mi organismo va a actuar como si conseguir el Ferrari fuese de vida o muerte, ¿no? Y generar una serie de cambios, de respuestas súper desgastantes para mi organismo y terminar sufriendo un montón por una necesidad percibida, considerando que las necesidades del cerebro no las va a procesar muy diferente las reales de las sociales, imaginarias, percibidas, como sea. ¿Ok? Entonces, el sufrimiento se vería más que nada de esa manera, como un balance psicofisiológico de pérdida. ¿Ok? Y en función a una desadaptación del organismo al medio, el considerar más necesidades muchas veces de las que realmente existen, ¿no? Entonces, y digo, a ti te toca hacer los cruces con el budismo, pero creo que amarra muy bien, ¿no? O sea, la percepción exacerbada de necesidades no apunta de la visión ni budista, ni conductual, ni de neurociencias, y probablemente ni tampoco la que nos expone Marcela a disminuir el sufrimiento típico de la vida, ¿no? Wow, súper interesante. Lo que puedo rescatar, así a bote pronto, es esta postura, digamos, monista, en el sentido de la no dualidad, digamos, descartesiana o kantiana, sino sobre todo un trabajo de organismo. Pero, por ejemplo, lo que me parece muy sospechoso es el uso del lenguaje de organismo como organismo, particularmente como si fuera máquina. Hay desgaste, hay input, hay inspección, hay reacción. Eso siempre me parece algo que nos ha robado la imaginación, la idea de la máquina. Ahora, quiero volver a la idea de sufrimiento, para también volver aquí con Marcela, porque el sufrimiento, por ejemplo, en el Buda, no es solo el dato físico ni percibido, de hecho, ante todo, cognitivo. En ese sentido, les voy a dar el ejemplo que cuesta trabajo entender del sufrimiento del Buda. Dice el Buda, la felicidad, la que sea que has obtenido, entra en un proceso de sufrimiento porque entra en un esquema temporal. Y en un día, el día después de ser feliz, serás infeliz. No saber eso, no inferir eso, no tener esta sabiduría, porque la palabra sabiduría no se trata de los sentidos, te va a generar mucho más problemas. Entonces, el buen psicólogo budista te diría, ok, aspira a ser muy feliz, no hay ningún problema, el problema es que al día siguiente de ser muy feliz, vas a sufrir mucho. Entonces, la pregunta que diría yo es, ¿a qué se puede aspirar entonces? ¿A ser feliz? ¿A eliminar el sufrimiento? ¿Cómo negocian esto con las personas que llegan con ustedes y cómo negocian ustedes también con su vida alrededor de estas preguntas? Marcela, por favor. Bueno, nosotros partimos de la premisa que donde va la conciencia va la energía, ¿sí? Y las emociones son energía, tienen una frecuencia energética, cada emoción no es lo mismo el miedo que el enojo, la frecuencia energética de la alegría o de la tristeza, que son las 4 emociones básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ansiedad o la angustia, que generan muchísimo sufrimiento y que es algo súper común en este tiempo, es un miedo futureado. Estoy proyectando, ¿sí?, algo que podría pasar, pero que no está ocurriendo. Entonces, la manera en la que nosotros trabajamos para poder tener la plenitud, no estamos hablando de felicidad, es
traer la conciencia al presente, y el cuerpo es un excelente amigo para traer la conciencia al presente, porque yo lo estoy sintiendo en este instante. Por ejemplo, yo estoy sintiendo mi pelo que roza mi piel en este momento, estoy sintiendo la textura de la silla ¿no? en mi piel. Entonces, cuando yo traigo la conciencia al presente, ¿qué estoy sintiendo ahora sin proyectarme? Es como un surfo que viene una ola y que tiene que estar bien plantado en la tabla, porque si ve la ola y dice, es que aquella ola se parece a la de hace 5 años que me tiró y la ola ya lo revolcó. Entonces yo no puedo lidiar, yo no puedo controlar la ola, pero sí como me paro en la tabla. Entonces, si yo tengo la conciencia en el presente, lo que yo he experimentado en mi propio proceso personal con mis consultantes, es que cuando tienen un problema, por ejemplo, traen una situación y están todos como pollos descabezados, ¿no? Y corren, ¿no? Energéticamente de un lado a otro. Cuando se arraigan, se centran en el presente, conectan con lo que realmente están sintiendo, porque yo hablo de 2 tipos de emociones, las reales y las fingidas, y no es tan fácil distinguirlas, ¿sí? Entonces, cuando ellos conectan con la emoción real del alma, simplemente entran en paz. Y la situación sigue estando, tal vez contacten con miedo, tal vez, no sé, están a punto de dejar al marido, igual tienen miedo, pero no entran en ansiedad. Entonces, vivir el presente, traer la conciencia al presente y vivir plenamente la emoción real, que yo por ahí leí que cuando la emoción es real, en el momento viene, me toma la frecuencia energética, es segundos, 15 segundos que se siente la emoción y se va. Cuando me quedo yo pegada a la emoción es cuando empiezo a sufrir. Entonces, bueno, no sé si estoy siendo clara, porque es un tema como muy amplio y no me quiero perder, pero no sé si estoy contestando con claridad. Me parece que es excelente que explote nuestra cabeza de entender o no entender, digo, en última instancia, también de eso se trata. Además, puedes seguir tú hilando ahí y nos ayudarás en la siguiente intervención, por ejemplo. Muchas gracias. Ahora, yo rescataría aquí, por ejemplo, ya van 2 intervenciones que dicen que hay emociones y sentimientos falsos, imaginarios, pero muy reales. Eso lo dejo ahí como latente, ¿no? David, te escuchamos. Pues lo más común que he escuchado en sesiones de pacientes es como, a la próxima vez no quisiera sentir tanto, o es que no quisiera que me afectara, o a veces es, de verdad, me gustaría mejor no sentir, ya no sentir, ¿no? Y si nos metemos un poquito más en esa idea, luego esta ideación, no ideación suicida, pero sí aún fantasía, ¿no? Pero estas ganas de no querer sentir, que, que incluso, o más bien de no querer sufrir o de no tener sensaciones, emociones negativas, a costa de también perderse de las positivas, es muy común. Entonces lo primero que yo digo es como, a ver, no vamos a conseguir eso, no vamos a trabajar para eso, para que no sientas, para que no te dé ansiedad, para que no te dé miedo. Y es esta parte de, nosotros lo llamamos psicoeducación, ¿no? De decir, bueno, como decía Marcela, las emociones primarias son estas, tienen ciertas funciones, son necesarias para ti porque en su momento garantizaron supervivencia y ahorita también, muchas veces, además de garantizarte supervivencia, va a hacer que te puedas relacionar, bla, bla, como ver la parte positiva de sentir y también la parte, pues, no nada más positiva, sino que es imposible no sentir, ¿no? Y que es contradictorio decir como, pues no importa, pero prefiero no sentir, ¿no? Con tal de no sufrir y perderse al mismo tiempo de lo positivo. Entonces, yo me voy como por esa parte y lo intento aplicar también en mi vida, como me pasó en algún momento, si le ponemos una categoría psiquiátrica de ansiedad generalizada, que es este rollo de un esquema de pensamiento de y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y si voy para acá, que es como decía Marcela también, ¿no? Como de futurear con estos escenarios catastróficos muchas veces. Y entonces yo lo pasé en algún momento y dije como, a ver,
sé que está en mi mente, sé que es mi interpretación, sé que obviamente no lo sabía en su momento después de un proceso terapéutico y de analizarme, y no es fácil, y es lo que le digo a mis pacientes, es que no vas a llegar al punto en el que nunca sientas ansiedad, ¿no? Pero sí saber que eso, uno, identificar tu emoción, aceptarla, reconocerla. Yo meto mucho la parte de ser compasivo consigo mismo, porque una vez que uno entiende su historia de vida, reconoce que la forma en la que está reaccionando en este momento cobra sentido y tiene valor. Y entonces digo, desde ahí entiende que tiene sentido que te sientes así, ¿no? Esta parte de la validación. Y luego ya después de eso es como, ok, vamos a trabajar con esto porque sí podemos trabajar con tu reacción para no extender lo que decía hace ratito, este sufrimiento, pero definitivamente aléjate de la idea de no vas a sentir, porque no se puede, no te sirve, al contrario, te va a afectar. Y eso lo hilan mucho con el quisiera no acordarme entonces, ¿no? Si ya nos vamos al pasado. Quisiera olvidar esto, pues no se puede, a menos que te metas una maquinita ahí o no sé, de que amnesia de repente, ¿no? Y ahí sí, se te va a olvidar y pues qué triste, ¿no? pero, pero es eso, el estar aferrado al no sentir sufrimiento, que puede llegar a ser contradictorio, creo que ya fui redundante en eso. Y una vez que caen en cuenta, no desde el humanismo, sino desde, o bueno, no sé, hablo sin experiencia de eso, sin conocimiento, de lo gestal, por ejemplo, ¿no? Que hablan del darse cuenta mucho, pero yo me refiero a que cuando lo ven, lo observan, lo analizan y se les valida, dicen, ok, ya lo tengo aquí, ya puedo trabajar con ello. Y ya independientemente de las herramientas que les vayas a dar o con las que vayas a trabajar o la filosofía o enfoque con el que vayas a trabajar. Eso es como, sí es cierto, estaba haciendo todo un rollo con tal de, y este es mi costo, ¿no? Por ahí voy, creo. Muchas gracias, David. Solo para volver a esta idea, me parece que lo han dicho muy bien Marcela y David, pero el Buda dice que también habría que tener mucho cuidado de desear alegría, plenitud o cualquiera de las cosas que están diciendo como positivas. También va para allá un poco la sospecha. Fernando, te escuchamos. Va, mira, aquí respecto de la felicidad, creo que es una romantización que va en contra del disfrute de la vida. Entonces yo más bien, con los pacientes trato de irme sobre que la vida, o sea, que el manejo sea hacia poder disfrutar de la vida más que a una noción romántica y absoluta de felicidad que se vuelve prácticamente imposible de lograr, porque entonces, ¿cómo le vas a hacer para sentirte siempre bien? Y eso ya se vuelve bien complicado. Y luego también pasa lo mismo que dice David, ¿no? Entonces no quiero no sentir. Y el día que realmente logran medio no sentir, lo que sienten es lo peor que habían sentido en toda su vida, paradójicamente. Y luego también en la romantización de las emociones y una serie de imposiciones nos llevan a pelearnos con las emociones. Entonces, pues lo único que hace es agregarle sufrimiento al sufrimiento, ¿no? Entonces me enojo porque estoy enojado, me pongo triste porque me puse triste, o voy en una escalada de ansiedad, ¿no? Y ahí, digo, hay una forma dentro de las líneas del conductismo, la parte de aceptación y compromiso trae una carga importante de budismo, y toda la escalada de los procesos de ansiedad, se la avienta el sujeto contra sí mismo, ¿no? Entonces empieza a sentirse ansioso, se pelea con la ansiedad es bien tramposa, entonces al pelearte baja, eso refuerza y luego vuelve a subir, pero como ya tienes la huella ahí de que se reforzó la primera acción, vuelves a hacer lo mismo y va la cosa así hasta que terminas en un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, el primer paso pues es aceptar que estás ansioso y entonces la frase empieza a cargarse más si te peleas con la emoción se vuelve residente y si la dejas pasar, pues tal vez sea visitante, ¿no? Entonces, sería la carga un poquito más hacia allá. Y bueno, respecto al comentario que haces ¿cómo se llama? Como de la visión mecanicista de lo biológico, ciertamente hay muchos cruces entre las ciencias, ¿ok? Puede que nos incomode, los cruces, pues porque le quitan como la visión de que somos especiales, y pues sí, tal vez somos hipercomplejos, pero
pero tal vez si nos vemos con un poco más de humildad, nos demos cuenta, pues que al igual que el coche, si algo nos falla, ya valió la cosa, ¿no? Entonces, no es que necesariamente el humano sea máquina, pero hay cruces, que nos ayudan a entendernos entre ciencias, ¿no? Es- Muchas gracias, Fernando. Sí, no, la idea es sospecha, no acusación. Digo, es un lenguaje, ¿no? Y también está dentro del mundo de la vida, los robots, si lo queremos ver así, si realmente somos monistas, ¿no? Eh, hay dos conceptos que me... Yana, ¿tienes por ahí preguntas? ¿Algo hoy? Sí, tenemos solo un comentario para también compartirlo y que creo que fue algo que ya preguntó un poco Manuel, entonces vale la pena. Eh, Andrea González nos dice que si a alguien le gustaría hablar sobre las emociones imaginarias, gracias y saludos. Entonces, bueno, eso para la siguiente ronda, si alguien quisiera como hablar un poquito más de eso. Y listo. Muchas gracias. Sí, ahorita a ver si vamos por allá. Yo solo quería rescatar o recolecto de lo que me están diciendo una cierta noción de vida, por ejemplo, la que nos dices de la ola, como una cierta noción de que, pues, por así decirlo, es una fuerza inmensa que nos rebasa por mucho. David, también nos has dicho que es imposible dejar de sentir, básicamente también porque ese es el efecto de la vida. Y creo que también la noción de sistema y de neurociencia es siempre hay algo externo, o digamos el environment, el ambiente, que como que dicta más cosas de lo que uno cree que dicta su razón o su decisión, si puedo decirlo de alguna manera. Me interesa mucho eso de que abordemos el tema de qué es la vida en ese sentido. O sea, ¿es un peso? ¿Es la ola? ¿Es lo que atraviesa los sentidos? ¿Cómo bajan esa forma de entendimiento? Y me gustó también, lo digo porque sé que tiene que ver mucho con el lenguaje de una cierta tendencia cultural. Por ejemplo, que existía mucho la palabra neurótico, pero después fue, no sé, cualquier otros nombres típicos para decir enfermedad mental. Y ahora estoy escuchando mucho la palabra angustia. ¿Cómo pueden definir angustia en ese sentido? Para desmarcarse o para meterla a diferentes polos. Y si tienen un caso, mucho mejor. Y por último, bueno, si quieren ahí contestar también, si nos ayudan, sobre un ejemplo de una emoción imaginaria. ¿Cómo funciona eso? Marcela, te escuchamos. Bueno, a ver, es que yo todavía voy a meterle más complejidad, porque yo, por ejemplo, para mí no existe tal cosa como emociones positivas o emociones negativas. Definitivamente no, o sea, son emociones agradables o desagradables. Y las emociones básicas son necesarias para cualquier mamífero, o sea, es decir, cualquier mamífero siente miedo, cualquier mamífero siente alegría, cualquier mamífero siente tristeza y enojo, ¿ok? Y todas estas emociones sirven para la supervivencia. O sea, tú no puedes poner un límite a un jefe abusivo, por ejemplo, desde el miedo o desde la alegría. Tiene que ser desde la energía del enojo. Es, a ver, basta, usted no abusa más de mí. Esa es la energía de la rabia, ¿sí? El miedo sirve para pues, supervivencia. Más vale que yo le tenga un miedo a una víbora de cascabel, ¿no? Porque si no le tengo, pues ya me morí, ¿no? La tristeza nos reconecta con lo que ha perdido el alma y lo que queremos otra vez regresar a conectar o a buscar de vuelta. Y la alegría sirve para el gozo y para un montón de cosas. Ahora, estas emociones, o sea, la frecuencia energética de la emoción no tiene moral, no es ni buena ni mala. Tú no puedes decir que la electricidad está mal porque existe la silla eléctrica. Puedes matar a una persona o puedes iluminar un pueblo. Lo mismo pasa con la emoción. Sin embargo, la emoción, la manera en la que nosotros la manejamos es que puede estar en el lado luminoso del espectro, que son estos que te acabo de mostrar o nombrar, o en el lado sombreado del espectro. O sea, la parte sombreada del enojo es la violencia, ¿sí? La parte sombreada del miedo es, o sea, totalmente la parálisis, ¿no? La parte sombreada de la tristeza es la victimización. Y la parte sombreada de la alegría es la histeria, el histrionismo, ¿sí? Entonces, a ver, no es que sea una emoción imaginaria, es una emoción que se siente real, pero como dice el Dalai Lama, o sea, el dolor
es caerse en un pozo y el sufrimiento es quedarse a vivir en él. O sea, el dolor es parte de la vida, pues es como el día y la noche, existe, ¿sí? Pero el sufrimiento sí es elegido. Entonces, ok, perdí a mi novio o me enojé con mi hermana, ok, eso me duele. Pero cuando empiezo a azotarme, decir, porque a mí es que esto es terrible y cuánto tiempo va a durar y es muy largo y etcétera, etcétera, entonces estoy entrando en sufrimiento. Y se siente como, o sea, se siente, no es que sea imaginario, se siente real, pero no es una emoción que me construye. Es una emoción que me estanca y es una emoción que me distrae de mi duelo real. Los duelos duelen y me va a doler hasta que me duela. Pero si yo lo alimento con sufrimiento, entonces me puedo aterrizar en el duelo. ¿No? Digo, son muchas cosas, pero como me gustaría dejarlo ahí porque dije mucho. No, pues muchísimas gracias, Marcela. Lo dejamos un poquito vamos a ver cómo lo rescatamos, cómo lo vamos procesando también. Yo quisiera escuchar a David. Y yo quisiera que me dejaras un poquito más claro la pregunta sobre la vida, que me encuadraras un poquito más eso. Y la otra, solo para confirmar, decías que cómo manejamos estas etiquetas que antes eran como neurosis y demás y fueron evolucionando, ¿cierto? Sí, bueno, no necesariamente tendrías que responderlas, pero la incitación es que los escucho, que digamos la vida, lo voy a decir como si fuera un sustantivo, ¿no? La vida nos arrastra, hace cosas, no puedes quitarte de ella, porque si no estarías, digamos, un poco lo dijiste como con esta, ahora sí, imaginación suicida, ¿no? Como no quiero vivir, no quiero sentir. Entonces, ¿cómo piensas ese otro sujeto o esa otra fuerza que llamamos vida? ¿Bajo qué esquema? ¿Cómo dices de que las cosas ocurren? Digo, parece ser bastante abstracto, pero creo que es muy importante, como los antiguos, por ejemplo, los estoicos, podían dar una cierta terapia porque decían que había destino, había fatum, y lo mejor que podías hacer era aceptarlo en ese sentido, pues, ¿no? Pero es una visión, digamos, que tiende a ver el universo. Cuando a veces yo veo o escucho a los psicoterapeutas que ya no leen, digamos, los planetas, sino que leen solo, por ejemplo, el contexto de la familia, ¿no? Por ahí va mi pregunta, o sea, alejar un poquito y una gran visión de qué es la vida. Y el otro, digo, ahora, por ejemplo, Marcela nos está hablando de energías y de frecuencias, que sería otra forma de lenguaje, ¿no? Para decir ciertos o emociones o sensaciones, y que en los tres he escuchado la palabra angustia. ¿Cómo podrían definir angustia? Ahí lo dejo. Ok. Bueno, creo que sí lo encuentro un poco complejo porque será, no sé, que en mi práctica profesional con los consultantes no me ha tocado como ponernos a pensar tal cual o a que me den una explicación de algo así tan abstracto como la palabra vida, ¿no? Pero sí como el sentido que adquieren dentro de ella, ¿no? Entonces, pues, básicamente es entender que, como no, pues ya estoy aquí ya, y estoy vivo, como orgánica, físicamente hablando, ¿no? O sea, como, pues, porque respiro, por eso sé que estoy vivo, y porque, pues ya como, no escogí nacer, ¿no? Pues ya aquí estoy, sino como, bueno, sí, eso ya lo damos por sentado, pero, ¿qué quieres conseguir aquí, no? Esa es como la pregunta que yo hago, ¿no? Y, y ahí hablamos, por ejemplo, o al menos yo lo intento encuadrar como en la satisfacción, ¿no? Una vez que ya por descarte estás aquí, en este mundo, ya puedes respirar, ya existes aquí, ¿qué vas a hacer con eso? Y es encontrar esa satisfacción en diferentes áreas de la vida. O sea, tal vez no felicidad, no evitar sufrir, pero satisfacción. Es decir, lo que hice tal vez me costó trabajo, y tal vez hasta el sufrimiento, pero sé que
porque me importa esta área de mi vida, pues me voy a acercar más y no importa eso, no es que no importe, pero no va a importar más que todo lo demás porque quiero conseguirlo, ¿no? Entonces, no sé si es lo que, más o menos como por ahí entendí yo esto. Y la parte, vaya, de la angustia, eh, muchos de los consultantes, incluso cuando hablan de esta palabra, hacen referencia al cuerpo. Entonces es que es como que lo siento aquí. Y algunos lo pueden definir como vacío, como ansiedad, ¿no? Pero principalmente como vacío. Y entonces yo siempre prefiero que me definan cómo ellos lo están viviendo a partir de su cuerpo. Ok, es angustia, pero ¿cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Y en qué otros momentos de tu vida lo has sentido? Para que puedan cachar qué es. Porque le puedes poner la etiqueta de angustia, ansiedad o cualquier otra, y qué importa si no va a tener sentido para la persona que está consultando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es como muchas cosas en la vida, subjetivo, y entonces yo lo voy a contestar en función de lo que va a decir mi consultante también. Muchas gracias, David. Sí, daba un poquito, justo diste en el clavo, porque si el Buda dio un diagnóstico del sufrimiento, era solamente porque había una solución para sufrir, y en última instancia eso, por ejemplo, es la iluminación, la liberación. Si no, no tendría sentido que él hubiera hablado de un diagnóstico. Por eso, justo creo que el sentido de la vida o hablar de que hay algo más allá del sufrimiento, tiene sentido, por ejemplo, en la temática budista, pero por eso les pregunto a ustedes. Fernando, te escucho. Ok. Bueno, en tres elementos preguntados. De la parte de emociones reales e imaginarias, desde neurociencias no habría esa división. Es decir, más bien habría la cuestión de amenazas reales o imaginarias. Pero las emociones, ya que se desprendió, haya sido por la cucaracha voladora que nos aterroriza a todos de Guadalajara, o ¿cómo se llama? O realmente se les saltó un tigre del zoológico, o que ya te van a embargar la casa, es la misma cosa, ¿no? Muy similar. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con David, porque si bien podríamos hacer toda extraer toda la fisiología del dolor y nos llega un extraterrestre que en su planeta no existe el dolor, y detallarle todas las vías mielínicas y amilínicas de dolor y todo, y puede hacerse un experto en dolor, realmente nunca va a entender el dolor, que no lo ha sentido, ¿no? Y además, y si lo llevamos al extremo, ¿cómo demonios sé que lo que me duele a mí me duele como te duele a ti? Entonces ya ahí, fuera de lo que ocurra con la emoción, es cómo vive el sujeto la emoción, cómo la afronta y en qué condiciones se da, termina a veces por ser más relevante que el elemento fisiológico. Claro que el sujeto lo detecta, pero de eso ya meter un escáner para ver qué está pasando con la vía, a menos de que haya algo así que realmente lo amerite, no. Esa sería por esa parte. Luego, ahora, la angustia, fíjate que el término angustia, aunque ha salido aquí, más bien correspondería como a las primeras décadas de la psicología del siglo pasado, no tanto a lo, digo, lo que está de moda es la ansiedad, ¿no? Entonces es más común que el paciente refiera ansiedad que angustia, pero bueno, sí lo refieren. Y pues sí, la angustia, pues es una de las manifestaciones distintas o los nombres que le ponemos a las posibilidades de amenaza, ¿no? En términos así muy generales. Ahora, curiosamente, desde las neurociencias no tenemos cuatro emociones básicas, tenemos cinco, de las que dicen los compañeros se añade asco. Desde la neurociencia tenemos una vía igualita que las vías, bueno, no igualita, pues, pero con las mismas características que las otras cuatro respecto de asco. Y es ¿cómo se llama? Es una emoción también de autoprotección, ¿no? Y entonces cuando dices, esta persona me da asco, realmente estás reflejando un rechazo total a esa persona, como cuando encontraste algo bien podrido y dices, qué asco, ¿no? Mejor me alejo, ¿no? Y esa es la función del asco. Aunque suene chistoso de repente para los estudiantes, ¿cómo que asco una emoción? Pues es una emoción que de repente culturalmente no la manejemos tanto así, pues así venía configurada ya en el armatoste con el que naciste, ¿no? Ujú. Aludiendo a las máquinas. ¿Sabes? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver tiempos, vamos bien. Me gusta mucho cómo vamos.
Ay, creo que, Belén, ¿tenemos por ahí alguna participación? Sí, tenemos una pregunta para ti, Manuel. Me gustaría que Manuel ahondara en su sospecha. ¿Cuál sería la propuesta desde el budismo con relación a algo como bienestar o plenitud? No es desde luego felicidad, pero ¿cuál sería el horizonte? Gracias, Daniela, por compartir. Bueno, sí, creo que lo acabo también de decir. Justamente no usa el camino que conduce a la liberación o al despertar o pues sí, al nirvana. Se dice que es de felicidad, pero solo el camino, es decir, la meta no es la felicidad. Entonces, para decirlo como en términos de la tradición, la meta es ese, ¿no? Lo que se llama iluminación, despertar, que es, lo mejor que podría decir, es una especie de misterio, y no me quiero meter en problemas con Elías, pero, es decir, está fuera de cualquier noción de este mundo, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, voy a volver ahora con nuestros queridos compañeros, compañera, que es justamente hacia la idea que muy bien la estuvo masticando David, me pareció así como, justo creo que es el tema que a mí más me pega en la cabeza, que tiene que ver con esta analogía. Un médico hace una sutura sabiendo que toda sutura, de alguna manera, es una especie de esperanza, ¿no? Sabiendo que toda sutura puede tener cicatriz. Si no sabe eso, la labor del médico no tendría sentido. Entonces, ahora me interesa que abordemos un poquito la idea de qué es estar sano, qué es estar pleno, qué es estar, digamos, con cicatrices, para pensar un poco no en el padecimiento o en el dolor, sino más allá, cuando podemos pensar en eso que sea más allá, digamos, del sufrimiento o de las emociones. Lo dejo ahí y te escuchamos, Marcela. Es que no me queda muy claro como qué me estás preguntando, o sea, como qué pasa después de la herida y la cicatrización. Sí, básicamente, ¿qué sería una cicatriz para la mente? ¿Qué sería una cicatriz para un organismo, a nivel energético? ¿Cómo saber, literalmente, Sí. tal vez que estamos curados o que estamos en un nivel, digamos, no tan afectados? No sé cómo decir eso. Pues una cicatriz es una consecuencia de una experiencia. Es como, para mí es como recordar que somos capaces de sanar. Y somos capaces de sanar, pero queda la experiencia evidente. Queda la experiencia, o sea, físicamente queda la marca en el cuerpo y en el alma también. Entonces, o sea, cuando nacemos, pues estamos nuevos, ¿no? Y en la medida en la que empezamos a vivir, empezamos a tener cicatrices. Me acuerdo cuando llevé a vacunar a mi hijo, pues, pequeñito, y le pusieron su vacuna y yo, ¡ay! Estaba nuevo y ya no, ya le van a empezar a tener cicatrices. Para mí fue como interesante hacer ese pensamiento, ¿no? Y y creo que es un poco eso, está bien, para mí está bien tenerlas, nos recuerda lo que vivimos. Y cuando yo tengo una experiencia, o sea, es decir, cuando ante la vida vuelvo a tener una situación, por ejemplo, si yo tuve un problema con no sé, con arañas, ¿no? Y una experiencia muy desagradable, se queda la marca en el cuerpo, la experiencia, la memoria, ¿sí? Está también en el cuerpo. Entonces, cuando yo vuelvo a ver una araña o viene un consultante a trabajar su tema de arañas, entonces lo ponemos frente a una araña, pues él está viendo, aunque esté dentro de la caja, él está viendo la araña ahí y entonces hay una información, ahí hay una araña, ¿sí? Pero esta araña está encerrada, está en una caja, a mí no me va a hacer nada, eso dice la mente, pero el cuerpo reaccionó, o sea, ya se puso un mecanismo de huida porque la información que está recibiendo sobre que hay una araña enfrente trae consigo toda una experiencia, ¿no? Al presente, a la memoria, ¿no? Entonces, la manera que nosotros tenemos de trabajar eso es con
sobre todo con la experiencia que está en el cuerpo, y permitirle al consultante, que no es una terapia de choque, pero en la medida en la que se va tomando pasos de riesgo y se va animando a acercarse otra vez a la araña y a ver qué pasa, graba una nueva experiencia en el cuerpo que dice, mira, me acercó una araña y no me mató. Entonces, en la medida en la que voy grabando experiencias nuevas en mi cuerpo, entonces, pues se van quedando como nuevas memorias que me permiten continuar. Entonces, para mí las cicatrices está bien, o sea, es parte de todo, y nos recuerdan que estuvimos heridos y que podemos sanar. Y que ya no somos los mismos. Muchas gracias también porque me hiciste recordar justamente a un gran maestro que tuve, Jorge Manzano, filósofo, que decía que las heridas del espíritu sanan sin dejar cicatrices. Gracias por eso también. David, te escuchamos. Bueno, pues tal vez ponemos diferentes etiquetas, pero básicamente lo que explica Marcela de la araña, y quisiera empezar por ahí, pues acá lo conocemos como exposición, y entonces se da una operación ahí, o sea, tiene la función de habituarse, y entonces una vez que se habitúa uno a ese estímulo temido, pues la siguiente vez que se presente ya no nos va a causar la misma reacción física, conocida como miedo o ansiedad, no vamos a querer escapar entonces, y va a ser pues probablemente más amigable la experiencia, ¿no? Podríamos conocerlo también como resiliencia, ¿no? Desde algunos enfoques también, esta capacidad que tiene uno de levantarse después de que te pasa algo negativo, alguna experiencia traumática, pongan la etiqueta que quieran, pero cuando yo aprendí este concepto en la Universidad de Resiliencia, decía que se tiene que trabajar y que no es algo como nato, ¿no? Y que con cada experiencia se va a trabajar más la resiliencia una vez que se le analiza y bla, bla, bla. Desde el conductismo, pues que deconstruye más esta idea de la resiliencia, pues básicamente es lo que acabo de decir, ¿no? Es que es lógico, parecería lógico, pero así es, así funcionamos, que una vez que conocemos algo ya, que vemos que no es tan... Supongamos que lo conocemos, punto. Es la primera vez que nos enfrentamos ante esa situación. Pues, bueno, es esperable que cause miedo porque es algo desconocido. Y si nos dañó, pues es esperable que tengamos un recuerdo de ese daño, y entonces eso va a ser como un aviso para que la próxima vez podamos reaccionar mejor. Entonces, esta cicatriz, este recuerdo, este aprendizaje, como lo quieras llamar, pues va a ser necesario. Creo que no nada más nos garantiza que en un futuro sobrevivamos, ¿no? Si nos vamos muy biologicistas o muy básicos, sino que también, pues, disfrutemos, ¿no? Encontremos esta satisfacción, vaya. Si es que ese fuese el camino, ¿no? Pero ahora, ¿qué es estar sano? Pues se me hace también un poco complejo. Pues, si nos vamos ya saben, a lo que pone la OMS y estas etiquetas, ¿no? De qué salud y demás, pues bueno, ahí van a encontrar una descripción exacta que no me acuerdo, pero para mí sería no nada más la ausencia, obviamente, de enfermedad física o de afectaciones emocionales, psicológicas, sino también tener estas condiciones o contar con condiciones para poder tener un buen desarrollo, un desarrollo óptimo. Y de ahí, si nos metemos otro debate de qué es óptimo, pues nos van allá. Pero además yo le agregaría la parte de relacionarse, contar con ciertas condiciones para poder relacionarse de manera óptima. Desde el enfoque sistémico, pues eso es básico. Y si no podemos garantizar que alguien se pueda relacionar, es decir, que pueda ser que en su interacción no se vea afectado, no se vea su salud socavada, pues entonces pues algo está fallando, ¿no? Algo está haciendo mal, algo está equivocándose, pero algo le está faltando a ese sistema, ¿no? Está encausado bueno, ahí creemos que más bien está siendo congruente el sistema con la patología, pero eso es también meterse con otro debate. Pero sí, básicamente es eso, no garantizar nada más la parte física y psicológica, sino yo le agregaría la capacidad de poder relacionarse.
Wow, súper interesante. Digo, me hiciste pensar rápidamente en que hay un metasistema sano del sistema que funciona, digamos, hasta el momento enfermo. O no sé cómo decirlo. Pero bueno, quiero escuchar a Fernando, por favor. Muchas gracias. A ver, de entrada, no soy muy fan de las, ¿cómo se llama? Propuestas de psicopatología. En algunos casos muy específicos sí se podría considerar una enfermedad psicológica, pero en la mayoría más bien son procesos de aprendizaje. Y entonces lo que se ha referido aquí como cicatriz o huella, yo más bien lo veo como parte de un proceso de aprendizaje. Sería más cercano tal vez a lo que dijo ahorita David. Ahora, si vamos a hablar como salud mental, no podríamos hacerlo en términos del sujeto, sino más bien de una interdependencia con el contexto social e incluso ecológico, ¿no? ¿En qué punto, ¿cómo se llama? ¿Eres constructivo o destructivo para los otros, para el ambiente, incluso para ti mismo, ¿no? Y tal vez pondría en ese sentido a ti mismo en última instancia, dado que pues esa ya es más consideración de ti contigo mismo, pero en el momento en que afectas y deterioras a los demás, ahí ya tal vez se podría meter un juicio en cierto sentido ¿cómo se llama? De salud mental. Entonces, más bien pensaría yo en términos de salud psicosocial, más que de salud psicológica de manera pura. Y en el otro extremo, pues sí serían alteraciones fisiológicas que no te permiten desarrollarte en la potencialidad del humano promedio, ¿no? ¿Ok? Y desarrollarte no es nada más en en que puedas resolver las cuentas cuando llegas al Oxxo y te dan mal el cambio, ¿no? Sino más bien esto, o sea, que puedas interactuar con otros, pasártela bien con otros, crear, amar, todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente, si puedes convivir con otros de manera favorable, en donde haya una ganancia mutua en la interacción, ya sea a nivel emocional, experiencial, la que sea, y además puedes producir en términos de lo que la sociedad y tú mismo necesita que produzcas, pues no vería por qué poner una etiqueta de un problema psicológico. Y ahí sí, pues tampoco me gusta tanto las definiciones de la OMS y ¿cómo se llama? E incluso ni siquiera se me hace que sean muy específicas, son tan vagas que terminas tropezando solo si las usas demasiado, ¿no? Va, pues eso sería, por mi punto de vista. Wow, muchísimas gracias. Ahora somos poquitos menos, entonces yo creo que estamos llegando ya hacia la recta final. Hemos dado muy buenas explicaciones y puntos de vista. Quisiera concluir esta ronda un poquito también pidiéndoles que ustedes pensemos en voz alta juntos de qué han tomado, qué cosas discutirían, hacia dónde va, pensando también que justamente las ideas son como trazos que van hacia el horizonte, ¿no? Que nos obligan como a salir también de nosotros mismos. Y bueno, lo único que quisiera como rescatar para esta ronda es la idea del otro, la idea de el papel de otras personas o simple y sencillamente, tal vez un poco más filosóficamente, la idea del otro en el sentido de animal, la planta, pero la situación, pero todo eso que llamamos que no somos nosotros, pues le voy a denominar el otro. Como, de hecho, lo voy a decir aquí también, David, yo diría que ese gran otro sería la vida, ¿no? Entendida como lo que yo no puedo decidir más solamente lo que me pasa, ¿no? Entonces, me gustaría volver a la idea del otro porque creo que también un gran problema que yo noto o yo siento muchas veces cuando me acerco a un psicoterapeuta es que la idea siempre está enfocada en el tipo que llega y dice me duele, ¿no? Porque pues ese es como el límite. Pero después, siempre de una u otra manera, es la enorme cantidad de otros que nos habitan y que resulta al final, por ejemplo en mi caso, que Manuel es un nombre y todo lo demás que voy a decir de mí mismo es un gran otro. Lo digo así, tal cual, porque justamente esta es la mirada del budismo. No hay un yo, esto es un básico statement del budismo, no hay un yo, porque solamente somos el continuo
de muchas voces. Esa es la idea que desafía el yo. Pero bueno, dejemos ahí, vamos a ver qué cachamos, para dónde nos vamos. Está abierto este pensar en voz alta. Te escuchamos, Marcela, en esta ronda ya de las últimas. Bueno, es que pues el otro es el que me hace ser quien soy, o sea, yo soy a partir del otro, ¿no? O sea, el otro es el que se me espejea, el otro es el que me nutre, el otro es el que, no sé, o sea, pues es que si, a ver, en este mundo tan dinerocéntrico, capitalista, neoliberal, ¿no? Narcisista, ¿no? Que lo que hace es favorecer el narcisismo. Te entramos en la peregrina idea de que yo puedo vivir sin el otro. O sea, es como yo, después yo, al último yo, y si sobra algo yo. Y entonces vivimos en el mundo de las selfies, entonces yo me tomo la foto y entonces vivimos en un narcisismo donde yo. Pero este yo, lo pongo en la red social para que alguien lo vea y que el otro me diga, te vi, ¿no? O sea, si no, ¿para qué le tomamos fotos al desayuno y a, o sea, ¿por qué hacemos esas cosas? Porque necesito el reconocimiento, y no lo digo yo, lo dice Todorov, por ejemplo, ¿no? Habla del reconocimiento, necesito el reconocimiento primero de existencia, de que tú estás reconociendo que existo, ¿sí? Y después de valía, después de que reconociste que existo, necesito que reconozcas que valgo. De hecho, la propuesta de él dice, es más, hasta la delincuencia es posible que exista porque las personas son capaces de decir, prefiero que me reconozcas como un ladrón y que me reconozcas como un farsante o lo que sea, a que me invisibilices. Entonces, estamos en una especie como de esquizofrenia, porque pareciera que puedo vivir sin el otro, porque de que yo voy sola y voy por ahí, y la vida se vuelve como una especie de masturbación. Pero, ¿y el otro? ¿No? Entonces creo que eso es justo para mí, has dado en un punto medular, porque parte de lo que hace falta para recuperar la salud, que la definición de la OMS es el equilibrio biopsicosocial, ¿no? Del individuo. Esa es la definición de la OMS. Entonces, pero para poder recuperar la salud social, necesitamos reconectarnos con el otro y con lo otro. Como dicen por ahí, el día que el ser humano se dé cuenta que no puede respirar dinero, va a dejar de talar árboles. Somos totalmente parásitos de los árboles, decía Carl Sagan, ¿no? Los necesitamos, pero no nos damos cuenta. Entonces, en la medida en la que nos coloquemos, no somos el pescador que tira la red, somos un hilo más en la red. Nosotros nos autoproclamamos Homo sapiens, nosotros nos pusimos ese nombre, pero no le preguntamos a la vaca si está de acuerdo con que nos llamemos el homo, que el homínido que piensa, ¿no? Tal vez la vaca voltearía y diría, como que no estoy muy de acuerdo, pero no democratizamos ese nombre, nos autoproclamamos los más importantes. Entonces creo que nos falta mucha humildad, pero muchísima, y colocarnos en el lugar que realmente nos corresponde y no en un lugar más allá, más narcisista. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Sí. Sí, nos dejas mucho en la reflexión. Ciertamente por ahí va. David, te escuchamos. Curiosamente, eso del otro, quería abordar en la pregunta de la vida, pero me fui y otra vez voy a intentar irme. Si me voy mucho me avisan o a mí me ayudan. Pero bueno, ¿qué quería decir con esto? Que básicamente sí, uno sabe quién es a partir del otro. Lo que decía Marcela, por ejemplo, desde lo sistémico decimos que desconfirmar es peor que descalificar. ¿Qué es? Es cuando, por ejemplo, en familia, los padres no voltean a ver a los hijos, ¿no? Es peor la desconfirmación porque es un conflicto de quién soy, es más, soy, ¿no? Y es mejor el regaño, la descalificación, porque al menos toman en cuenta que existo. Entonces, en esa parte estoy igual que Marcela. Pero luego, a partir de esa definición que vamos adquiriendo desde chiquitos, y si queremos
ya meternos en algo como más del sentido de lo que estamos haciendo, nos vamos a poner reglas, ¿no? Y esas reglas van en función del otro también. O sea, parece que son reglas internas, ¿no? Estos deberías, yo debería de ser así o bla, bla, pero esas las aprendí en función del otro. Y a veces respeto por lealtad a la familia y al sistema las reglas de la familia, pero también esa familia adquirió no solamente generaciones atrás, sino de un entorno más extenso. Y entonces es imposible alejarse del otro. O sea, de hecho, esta postura intrapsíquica en psicoterapia, para mí es imposible, en algún momento va a llegar siempre al otro. ¿Por qué? Porque incluso, y no sé, Fernando me puede ayudar en esto, pero también desde el conductismo, desde el análisis de la conducta, pues entendemos que la historia de aprendizaje se basa en una interacción, en un contexto, se toma en cuenta siempre el contexto, el otro, cómo los demás me castigaron o reforzaron, ¿no? En términos sencillos, y también del ambiente. Hay más variables disposicionales, se llaman, ¿no? Más como cosillas por ahí que van a facilitar que una conducta se dé o no se dé, ¿no? Entonces, si se fijan, siempre todo es un todo, somos no más de la suma de las partes. No podemos meternos solamente en qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, sino cómo aprendí esto y qué historia traigo detrás que me dice que así debería yo de seguirme comportando, ¿no? Insisto, lo que te decía, creo que en la primera ronda cobra sentido cuando uno entiende todo esto. Y es necesario siempre el otro para entenderlo, ¿no? Y luego, después de eso, creo que también existe una falacia, y también a ver si me ayudan por ahí, que es esta falacia de ser, hacer y valer como lo mismo. Y entonces uno cree que vale a partir de lo que hace, ¿no? Y uno vale, pues, no por lo que hace, uno vale porque nació y porque existe, uno ya tiene valor por sí mismo, ¿no? Pero luego llegan o por el ser también, es una falacia con el ser porque cree que si no es tan inteligente entonces no vale tanto y llegan a consulta personas que dicen, es que, a ver, yo debí de sacar 10, ¿no? Y saqué 8 y fue lo peor porque, ¿y qué significa que sacaras 8, ¿no? Pues no, que tuve que haberme esforzado más. Ok, pero ¿y por qué es tan grave? No, y ya te vas ahí hacia abajo y de repente llegan con que pues soy insuficiente, ¿no? O no soy inteligente por un error o por una vez que no sacaste, que no fuiste excelente. Y entonces dicen, bueno, es que quiere decir, y esa es la falacia, ¿no? Que si no soy inteligente o no soy perfecto, entonces no valgo. Y entonces el otro no voltea a verme y siempre va a haber una interacción ahí, porque ¿cómo aprendiste que tenías que ser excelente? Seguramente porque alguien te lo reconoció en algún punto o porque dejó de castigarte en algún punto. Y estoy siendo muy reduccionista, ¿eh? Es más complejo de lo que estoy diciendo ahorita, pero quise envolver todo esto del otro con esta concepción de uno mismo de valer. No sé si me di a entender o me fui. No, muchísimas gracias. Realmente aprecio esta labor que estamos haciendo aquí de agarrar un poquito de todos. Y no quiero quitar tiempo, así que Fernando, te escuchamos. Ok, aquí respecto de los límites de la persona, que era parte de lo que planteas ahorita, híjole, desde neurociencia casi no los encuentras. O sea, entonces si caes en una postura, en una visión más como la propuesta original del modelo biopsicosocial, que no necesariamente es lo que expone la OMS, que tenía Engel, o las propuestas interconductuales de Cantor y cosas así, y les das así como cabida a lo que sabemos ahorita en neurociencias, es bien difícil delimitar una persona. Entonces aparecen una serie de preguntas chistosas, ¿ok? Y algunas hasta pueden hacerse como chistes feos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si tú vas al baño,
eres menos persona que antes de ir al baño, eres otra persona. Y luego si dices, no, pues yo soy por mi código genético, ajijo, pues menos del 50% de tu organismo tiene tu código genético. Entonces te das cuenta de que más bien son un escalado de sistemas interdependientes. Entonces dentro de tu organismo tienes un montón de sistemas de millones de bichitos que se están encargando de, ¿cómo se llama? Un montón de cosas que si lo sacas de ahí tienes un desequilibrio incluso neuroquímico, ¿no? Afectas la flora intestinal, bueno, ya no se llama flora, ya se llama, ¿cómo se llama? Probiota, ¿no? Afectas la probiota intestinal y tu equilibrio, ¿cómo se llama? Neuroquímico se va al suelo, ¿no? Y ahora ya, pues, encontramos que también hay una microbiota en la tierra, que interactúa con la piel y también refleja o repercute en el equilibrio neuroquímico. Entonces, desde el momento en que dejamos las labores de jardinería, estamos en más riesgo de, ¿cómo se llama? De dificultades en la regulación emocional, ¿no? Entonces, como que todo este factor de interdependencia, pues a lo que apunta, pues es que no eres tan tú, no existiría tanto un tú, y mantener la conciencia de eso, ¿cómo se llama? Apunta, pues a tu propio bienestar, incluso si quieres seguir viviendo desde una postura egoísta, como lo plantea muy bien Marcela, pues síguele, pero date cuenta que en la medida en la que te fregas al otro, te fregas a ti, ¿no? En la medida en la que cuidas al otro, incluyendo los bichitos, te cuidas a ti, ¿no? Entonces, los límites del yo parecieran ser claros cuando volteamos a ver al otro, pero a la hora que le metemos microscopio, cuchillo y demás, híjole, como que parecieran ser más ilusorios que reales, ¿no? Entonces, eso creo que cuadra muy, muy bien con lo que expones al principio de este principio budista, ¿no? Muchas gracias. Wow. Yo agradezco sobre todo como las posibilidades del lenguaje, porque se nota que han vivido y están diciendo cosas muy fuertes, cada uno con cierta... Al fin del día todos usamos metáforas para hablar, no podríamos ser, quién sabe qué sea lo literal, ¿no? Pero justo también por cuestiones de tiempo, por cuestiones de agradecimiento también a ustedes, Marcela, David, Fernando, les pediría ahora, esta será como una ronda de conclusiones, de manera bastante ágil, no sé, no tienen que hacer una glosa de lo que hemos dicho, y más bien como qué se les queda, por dónde van, hacia qué invitan, sobre todo invitar. La idea cuando pensamos en voz alta es como seducir un poco. Entonces, Marcela, te escuchamos en esta última ya, ahora sí, para cerrar. Bueno, pues a mí me gustó mucho escucharlos porque, o sea, de pronto a veces cuando pues me enfrasco en mi práctica pues utilizo mis métodos, ¿no? Y mis recursos y de pronto escuchar otras maneras que a fin de cuentas vamos al mismo lugar, ¿no? Siempre vamos al mismo lugar. Por ejemplo, el tipo de terapia que yo hago puede ser una terapia como muy, muy centrada en el individuo, ¿no? O sea, como a ver tú. Y esta parte sistémica a mí me gusta muchísimo, ¿no? Somos parte del todo y esto que acaba de decir Fernando me encanta, o sea, pues es que a fin de cuentas no hay una separación. O sea, si incluso nos vamos a lo más ínfimo de todo, así lo más pequeñito de todo, pues o sea, la materia ni siquiera se toca, ¿no? Hay más espacio y más vacío que materia en sí, ¿no? Entonces, somos un misterio. Somos un misterio y como estas ganas de seguirnos asumiendo así, pues me gusta no saberlo todo, me gusta que quede ese misterio ahí y que pues simplemente me doy cuenta que mi labor con mis consultantes pues es muy humilde, o sea, es como, a ver, pues déjame te acompaño, ¿no? Te acompaño a lo que sea más orgánico para ti y tengo mis limitaciones, obviamente, ¿no? Entonces, pues nada, esto me enriquece, me gustó, he leído cosas del budismo, pero no me he metido tanto y debo decirte que me gustaría saber más, a ver si luego platicamos, porque me parece una cosa, pues sí, como muy completa, y que se pierde menos en palabras y va más a una cosa que en este momento de mi vida estoy entrando en esa etapa. Yo antes era puntillosa con las palabras, ¿no? Y ahora estoy como, o sea, no lo sé, como que es una cuestión mucho más experiencial
para mí. Entonces, pues nada, gracias. Me gustó mucho conocerlos y me gustó mucho escucharlos. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Sí, yo también estoy enamorado de las palabras del Buda y por eso intento hablar, no porque sepa. Es más el corazón lo que habla, pero muchísimas gracias, realmente extraordinario siempre hablar sobre la humildad. David, te escuchamos. Bueno, yo he de aceptar que venía con un poco de miedo, porque la verdad es que sí, no había tenido yo tampoco ningún acercamiento al budismo, probablemente desde la postura psicoterapéutica como de aceptación y compromiso, incluso algunas posturas como de ELIS, de lo cognitivo y no, pero siempre es como lo que ellos te dicen que según esto se dijo, ¿no? Entonces, pues es lo que yo traía, ¿no? Mindfulness, ¿no? Como que las comparativas y todo esto. Entonces, la verdad es que sí me sentía demasiado perdido y sentía como que no iba a caber. Entonces, me gustó sentirme como que, como dice Marcela, tal vez no preocuparme tanto por las palabras o por, pues yo estoy diciendo lo que conozco, pero al mismo tiempo puedo recibir otra visión y eso creo que es necesario si queremos acompañar a personas, entender más cosmovisiones, ¿no? Entender más realidades y lenguaje y pues nada, mi recomendación entonces sería eso, ¿no? Así como yo, lo que yo acabo de aprender en este momento, lo que me animé, me atreví en este momento, pues compartirlo con otras personas, como pues háganlo, ¿no? Y tiene que ver con lo que dice Marcela de la humildad, como pues no hay que sentir que uno lo sabe todo, que su enfoque, no hablando con psicoterapeutas, es la verdad absoluta y es el más científico y es el porque hasta los enfoques empíricos han tenido sus fallas y sus limitantes. Entonces como que empápense, está padre. Gracias a todos y mucho gusto. Gracias, sí. Qué bueno que te atreviste. Eso sí fue, como dirían otro filósofo, eso sí fue un salto de fe, a ver qué demonios era este tipo que dice que iba a hablar de budismo. Pero no, la idea es pensar en voz alta. En esta ocasión la excusa fueron las palabras del Buda, pero en el fondo es pensar y acercarnos a través del pensamiento. Muchas gracias, David. Te escuchamos, Fernando. No, me gustó mucho, me sentí muy cómodo en lo particular, tal vez sí tenía un poquito más acercamiento al budismo, en un nivel muy básico y muy laico, pero me encanta, se me hace súper atinado en un montonal de cosas y bueno, hay un montón de artículos de neurociencias que han explorado por décadas qué ocurre con la meditación y es fascinante. Y bueno, me llevó como la concordancia con los compañeros de la visión y la importancia de la visión y el cuidado del otro, ¿no? Como responsabilidad, es decir, cuidar del otro es casi una obligación, ¿no? No debería de verse así. Pues, gracias. Gracias, Fernando. Sí, a mí me dejaste en la mente que la probiota es el gran otro que está dentro de mí, por lo tanto, qué demonios, ¿no? Bueno, yo debo agradecer, realmente ha sido algo bastante enriquecedor, justamente porque no estábamos diciendo lo mismo, estábamos en órbitas muy distintas, intentando como tocar un cierto sentido que ahí va como canicas, ¿no? Se van tocando una a una, a veces sí, a veces no. Pero eso es súper interesante porque justamente bajas la cabeza, eres humilde y escuchas cosas que te transforman, ¿no? Y en ese sentido, si quiero volver a la primera idea que arrojé, que es medicina de la mente. Y es muy curioso porque también, cuando digo medicina de la mente, de hecho estoy diciendo, en el paradigma budista, no hay mente-cuerpo. Entonces, cuando digo medicina de la mente es siempre total, por así decirlo, ¿no? Orgánica, cósmica, diría, para decirlo todavía más complejo, ¿no? Entonces, sí, hay que cultivar y hay que dar, para mí ha sido este día una medicina para la mente. Muchísimas gracias. Ana, ¿estás por acá? No sé si, déjame ver, porque creo que sí. Hola a todos, pues muchísimas gracias, estuve muy atenta, muy rico la conversación, nos encantaría en algún otro momento,
si ustedes quieren hacer una segunda parte, igual mezclar ahí los que nos han acompañado. Y muy, muy rico. También me quedo con esta reflexión de agachar la cabeza, ¿no? Un poco y escuchar. Para mí fue hoy lo más importante, ¿no? Escucharlos ustedes y sus experiencias. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos ningún comentario, ¿verdad? No, estamos libres. Bueno, Nos vamos. agradecer a Olivia, que por acá la semana pasada no pudo conectarse, en esta también tuvo una mala suerte, pero realmente tengo muchas ganas de escucharte, como todos nosotros, a ver cuándo arreglamos eso. Bueno, sobre todo, ya para despedirme, agradecer a Ana, que todo ha sido posible gracias a ella. Las invitaciones, los horarios, el atender a los comentarios. Muchas gracias, Ana. También muchas gracias a Elías, gran amigo, que ha creado este espacio y también ha soltado una especie de monstruito de invitación interesante que se llama Pensar en Voz Alta. Y bueno, de hecho, también agradecerle a Pietro Meglio, también es otro gran maestro que usaba este concepto. Y bueno, me queda en la mente Jorge Manzano, entonces también agradecer a Jorge. Muchas gracias. Por lo demás, el video va a estar en YouTube y también lo vamos a dejar aquí, creo que mañana. Bueno, estará por acá. Es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Ana. Bonita noche. Sí, a que nos sigan en YouTube y en Facebook y en Instagram. Adiós. Adiós.